Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar repasando todo lo que dejó esta jornada de fútbol del jueves 3 de noviembre, sobre todo haciendo referencia a lo que sucedió en los cierres de los grupos, tanto de la UEFA Europa League como de la Conference League, porque el próximo lunes hay sorteo de las tres competiciones más importantes, también de la Champions, que se cerró ayer miércoles, y es por eso que hay que recordar cómo finalizaron los grupos de la segunda y la tercera competición más importante de Europa a nivel clubes. Vamos a comenzar repasando los resultados de la UEFA Europa League. Los partidos no están por orden según los grupos, aunque ya voy a estar repasando cada una de las zonas. El Midtjylland de Dinamarca derrotó en condición de local 2-0 al Sturm Graz de Austria. El Feyenoord de los Países Bajos hizo lo propio venciendo 1-0 al Lazio. La Real Sociedad cayó en condición de local 1-0 ante el Manchester United. El Sheriff del Moldavia venció 1-0 al Omonia Nicosia de Chipre. El Karabaj de Azerbaiyán y el Friburgo de Alemania igualaron 1-1. El Olympiacos de Grecia cayó como local 1-0 ante el Nantes de Francia. El Trabzonspor de Turquía hizo lo propio derrotando 1-0 en casa al Ferencváros de Hungría. El Mónaco en condición de local derrotó 4-1 a Estrella Roja de Serbia. El Arsenal finalizó como primero de su zona al vencer 1-0 en Inglaterra al Zurich. El PSV en condición de visitante derrotó al Bodo en Noruega por 2-1. El Dinamo de Kiev perdió en condición de local 2-0 contra el Fenerbahce, aunque este partido, recordemos, se juega en Polonia porque los equipos ucranianos no pueden ser lamentablemente locales en su territorio. El Rennes de Francia 1-1 en condición de local frente al Larnaca de Chipre. La Roma de Italia dio vuelta a un partido bastante complicado y venció 3-1 en Italia al Ludogorets de Bulgaria. El Betis de España derrotó en condición de local 3-0 al HJK de Finlandia. El líder de la Bundesliga de la Liga Alemana, el Unión de Berlín, venció en condición de visitante 1-0 al Unión Saint-Gilloise de Bélgica. Y por último, el Braga de Portugal hizo lo propio y en condición de local derrotó 2-1 al Malmö de Suecia. Vamos ahora sí a repasar grupo por grupo cómo quedaron las zonas. Obviamente lo voy a hacer de manera rápida porque no quiero extenderme demasiado. Son 8 grupos de Europa League más 8 grupos de Conference League. En la zona A, el Arsenal terminó como primero con 15 unidades al derrotar, como dije, 1-0 al Zurich y clasificó a los octavos de final. El PSV terminó segundo con 13. Va a ir a los playoffs, se enfrentará a un equipo de UEFA Champions League que salió tercero en su zona. Voy a estar repasando absolutamente todo. A la Conference League terminó cayendo el Bodo de Noruega con 4, mientras que el Zurich cerró la zona con tan solo 3 unidades. Grupo B ya estaba todo bastante definido desde la jornada pasada, pero el Fenerbahce se aseguró la primera ubicación gracias al triunfo en Varsovia frente al Dinamo de Kiev con 14 unidades, terminó primero. El Stade de Reims de Francia terminó segundo con 12. El Larnaca de Chipre va a aparecer en la Conference League con 5 y, como dije, el Dinamo de Kiev únicamente terminó con una unidad. Grupo C, el Betis terminó primero con 16 y el Ludogorets, sorpresivamente, como le estaba ganando 1-0 a la Roma, estaba clasificando a la siguiente fase y la Roma iba a quedar en Conference League, donde hasta este momento es el único campeón. Sin embargo, en la segunda parte, como dije, terminó dando vuelta el partido por 3-1 y es por eso que el equipo italiano con 10 unidades sigue en la Europa League, mientras que el equipo de Bulgaria termina en la Conference League. El equipo finlandés, el HJK, quedó afuera de todo. En el grupo D ya sabíamos que el equipo belga, el Unión Saint-Gilloise, iba a terminar como primero de la zona porque con 13 unidades finalizó arriba de todos en la tabla de posiciones. El Unión de Berlín lo derrotó y eso le permitió terminar segundo, mientras que el Braga lamentablemente quedó como tercero luego de vencer al Malmö, aunque se sabía que para seguir en la Europa League debía esperar una derrota del equipo alemán. Y en el grupo E, un gol le faltó al Manchester United para quedar como primero en la zona porque lamentablemente, debido a la diferencia de gol, como vemos, la Real Sociedad de España tiene más 8 mientras que el Manchester United tiene más 7, el conjunto de España terminó como primero en la zona. En el gol average, recordemos, la Real Sociedad ganó 1-0 en Inglaterra, mientras que el Manchester United en esta última jornada ganó 1-0 en territorio español, mientras que el Sheriff se aseguró clasificar a la Conference League al derrotar 1-0, como dije, al Omonia Nicosia. Y vamos ahora a un grupo que tuvo una enorme particularidad.
¿Ven cómo terminó la zona? Feyenoord 8, Midtjylland 8, Lazio 8 y Sturm Graz 8. Todos los equipos tuvieron 2 victorias, 2 empates y 2 caídas, por lo que lo único que iba a servir para saber quién clasificaba cada una de las competencias era la diferencia de gol. Y ahí el equipo neerlandés, el Feyenoord, le saca ventaja al resto porque terminó con más 4. El equipo danés también tuvo más 4, pero como tuvo un gol menos a favor, 12 contra 13, está clasificado, sigue en la Europa League, pero tendrá que jugar los playoffs, mientras que la Lazio cae sorpresivamente a la Europa League. Por otro lado, el equipo austriaco afuera de todo. Grupo G, el Friburgo terminó primero con 14, el Nantes de Francia se aseguró seguir en la competición al derrotar al Olympiacos 2-0 de visitante, y el Karabaj, como no pudo ganarle de local al conjunto de Alemania, quedó en Conference League. Recordemos que antes de empezar esta jornada el Nantes tenía 6 unidades y el Karabaj tenía 7, por lo que el equipo francés estaba quedando afuera de la Europa League, pero con este triunfo de visitante sigue en la segunda competición europea. Y en el grupo H, el Ferencváros terminó como primero con 10 puntos, misma cantidad que el Mónaco. Ven que en la diferencia de gol el Mónaco tiene más, pero ¿por qué el equipo de Hungría termina arriba? Porque los enfrentamientos entre sí, el Ferencváros ganó 1-0 en Francia, mientras que en Hungría igualaron 1-1. El Trabzonspor, por su parte, con 9 unidades, irá a la Conference League, el Estrella Roja afuera de todo. Y lo que ven ahora en pantalla es cómo se va a llevar a cabo el sorteo del próximo lunes de esta Europa League. Vamos a empezar con los equipos clasificados ya a octavos de final, que no van a tener competición europea hasta mediados de marzo. El Arsenal, el Fenerbahce, el Betis, el Unión Sanguiloa, el Real Sociedad, el Feyenoord, el Friburgo y el Ferencváros están clasificados a los octavos de final. ¿Qué pasa con los 16avos de final, que se van a estar jugando desde mediados de febrero? Van a estar enfrentando a los segundos de cada uno de los grupos contra los terceros de cada una de las zonas de la Champions League. Estos son PSV, Stade Rennais, Roma, Unión Berlín, Manchester United, el Midtjylland, el Nantes y el Mónaco, que se verán las caras contra el Ajax, el Bayer Leverkusen, el Barcelona, el Sporting de Lisboa, el Salzburgo, el Shakhtar Donetsk, el Sevilla y la Juventus. Recordemos que no se pueden estar enfrentando equipos del mismo país, lo que quiere decir, por ejemplo, que la Roma no puede salir enfrentada contra la Juventus, que el PSV no puede enfrentar al Ajax, que la Unión de Berlín no puede hacer lo propio contra el Bayer Leverkusen, por lo que vamos a tener un sorteo más interesante. Además está decir que los ganadores que se van a estar cruzando en febrero en los 16avos de final se enfrentarán en marzo a los equipos que están ubicados ya en los octavos de final. Y vamos ahora a repasar rápidamente los resultados de la Conference League, porque también hubo partidos bastante interesantes. La Fiorentina de Italia derrotó en condición de visitante por 3-0 al RFS de Letonia. El Başakşehir de Turquía derrotó en condición de local 3-1 al Hertz de Escocia. El Slavia Praga y el Sivasspor igualaron 1-1. El Club de Rumania derrotó en condición de local 1-0 al Balkani de Kosovo. El Djurgårdens de Suecia derrotó en condición de local 1-0 al Shamrock Rovers de Irlanda. El Gent de Bélgica hizo lo propio, goleando en condición de local 4-0 al Molde de Noruega. El Žalgiris de Lituania cayó en condición de local 1-2 contra el Bratislava de Eslovaquia. El Pjunik, conjunto que se desempeña en la Liga de Armenia, cayó en condición de local 1-2 contra el Basilea de Suiza. El Apollon, conjunto de Chipre, le ganó en condición de local 1-0 al Vaduz de Liechtenstein. El AZ Alkmaar de los Países Bajos derrotó 2-1 como local al Dnipro One de Ucrania. El Lech Poznan dio la gran sorpresa de la jornada. El equipo polaco goleó en condición de local 3-0 al Villarreal de España. El Bir Sheva de Israel hizo lo propio y también goleó 4-0 en condición de local al Austria de Viena. El West Ham de Inglaterra goleó en condición de visitante 3-0 al Steaua Bucarest. El Anderlecht de Bélgica hizo lo propio y venció de visitante 2-0 al Silkeborg de Dinamarca. El Partizan de Serbia igualó en condición de local 1-1 contra el eslovaco de República Checa. Y el último partido, el Colonia de Alemania y el Niza de Francia igualaron 2-2 en territorio alemán. Y vamos ahora a repasar cómo quedaron rápidamente los grupos. En la zona A, el Başakşehir de Turquía terminó como primero, más allá de tener los mismos puntos que la Fiorentina, porque en los partidos entre sí el equipo turco derrotó al conjunto italiano 3-0 en condición de local, mientras que en Italia la Fiorentina ganó por 2-1, por lo que debido al gol average el conjunto de Turquía termina primero, irá a octavos de final. Fiorentina irá a los playoffs. Grupo B, el único equipo que tuvo puntaje ideal en esta zona de grupos fue el West Ham de Inglaterra,
Inglaterra con 18 unidades primero, segundo Anderlecht con 8. Grupo C, Villarreal, que se terminó cayendo en los últimos 2 encuentros porque había ganado los primeros 4 partidos, termina primero con 13, segundo el Lech Poznan de Polonia. Grupo D, con la misma cantidad de puntos terminaron Nice y Partizan, ambos con 9, sin embargo el equipo francés termina primero por el gol average, en Francia ganó 2-1, mientras que en Serbia empataron 1-1. Grupo E, el equipo neerlandés de la Z Alkmaar primero con 15, Dnipro a los playoffs con 10 unidades. Grupo F y segundo mejor club en esta fase de grupo fue el Djurgården de Suecia, que termina con 16 unidades como primero de este grupo F, mientras que el Gent termina como segundo, va a los playoffs con 8 unidades. Grupo G, el Sivasspor de Turquía primero con 11, segundo el club de Rumania con 10, mientras que en el grupo H el Bratislava de Eslovaquia termina primero con la misma cantidad de puntos que el Basilea, ambos con 11. Sin embargo, si nos vamos a los partidos entre sí, el Bratislava ganó en Suiza por 2-0 y como igualaron 3-3 en Eslovaquia, el equipo justamente eslovaco termina primero y el conjunto suizo clasifica como segundo. Y vamos ahora a cómo se va a desarrollar el sorteo del lunes de la Conference League, con los equipos que terminaron primeros en cada uno de los grupos ya clasificados al octavos de final. Los repasamos rápidamente: el Başakşehir de Turquía, West Ham de Inglaterra, Villarreal de España, Niza de Francia, Z Alkmaar de los Países Bajos, Djurgården de Suecia, Sivasspor de Turquía y el Bratislava de Eslovaquia. A su vez, los equipos que terminaron en el segundo lugar de cada uno de los grupos van a estar enfrentando a los que finalizaron en la tercera colocación de los grupos mencionados anteriormente de la UEFA Europa League. Repasamos rápidamente: los que terminaron segundos en la Conference League fueron Fiorentina de Italia, Anderlecht de Bélgica, Lech Poznan de Polonia, el Partizan de Serbia, el Dnipro de Ucrania, el Gent de Bélgica, el Cluj de Rumania y el Basilea de Suiza. Están enfrentándose, como dije recién, al Bodo de Noruega, al Larnaca de Chipre, al Ludogorets de Bulgaria, al Braga de Portugal, al Sheriff de Moldavia, Lazio de Italia, Karabaj de Azerbaiyán y Trabzonspor de Turquía. Los duelos por los 16avos de final, al igual que los 16avos de final de la UEFA Europa League, se estarán llevando a cabo en febrero, mientras que los ganadores de esta serie se estarán enfrentando en octavos de final en marzo a los equipos que ya están clasificados y que terminaron primero de cada una de sus zonas. Al igual que en el sorteo tanto de la Champions como de la Europa League, en los 16avos de final no se pueden ver las caras equipos del mismo país, lo que quiere decir que Fiorentina, por ejemplo, no se podrá estar viendo las caras en esa fase frente a la Lazio. Y para finalizar este video, si bien esto no se dio hoy jueves 3 de noviembre, sino se dio ayer sobre terminado el miércoles 2 de noviembre, hay que tener en cuenta que el Palmeiras de Brasil se coronó campeón del Brasileirao. El equipo que había sido bicampeón de América, ganador de la Copa Libertadores en las ediciones 2020 y 2021, se impuso por 4-0 como local al Fortaleza, con 2 tantos de Ronnie, un tanto de Dudú y otro tanto de Endrick, la joven joya que quiere, por ejemplo, el Real Madrid, y salió campeón con 3 fechas de anticipación, porque tiene 77 puntos. Le lleva un total de 13 unidades al Inter de Porto Alegre, que encima ayer cayó en condición de visitante 1-0 frente al América de Mineiro, y como quedan, como dije, 3 jornadas, 9 unidades por disputar, el Palmeiras ya se ha coronado campeón del fútbol brasileño. Con este título el Palmeiras amplía su ventaja frente al Santos, porque tiene un total de 11 trofeos de la primera división de Brasil contra 8 del Santos, y ha vuelto a salir campeón tras 4 años. La última vez que el Palmeiras se había coronado con el Brasileirao había sido en el año 2018.